Continuamos con lo que es la división celular. División de la célula. Dijimos que la división de la célula se le conoce como mitosis y vamos a hablar de lo que son las fases de esa división. Empezamos con lo que es la etapa primera y profase. Bueno, las hebras del ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada llamada cromosoma. Ahorita, adelantito, vamos a ver unos ejemplos de cómo es que se realiza esta etapa 1. Ahí desaparecen las membranas nuclear y el nucleolo. Los centriolos se ubican en puntos opuestos en la célula y comienzan a formar finos filamentos que en conjunto se llaman huso mitótico. El núcleo, pero ya sin la membrana, y todos los componentes celulares están dispersos dentro de lo que es el citoplasma. Eso ocurre en lo que es la primera etapa, o lo que se conoce también como profase. En la etapa 2 o metafase se observa que las fibras del huso mitótico se unen a cada centrómero de los cromosomas. Estos se ordenan en el plano ecuatorial, que ahorita lo vamos a ver, de la célula, cada uno unido a su duplicado. Vamos a ver aquí lo que corresponde a esa división. Vemos aquí en la primera lo que es la duplicación del ADN. Estamos viendo 2 de cada uno, por eso se habla de una duplicación. Esos van hacia otro proceso, los cuales aquí se separan, se dividen, y cada uno forma otras 2 células, como con su pareja, que se conocen como diploides. La mitosis la estamos viendo de hecho en lo que es esta parte. Aquí estamos viendo lo que es la mitosis, y de esta manera estamos viendo la división de las células diploides. Pasamos a lo que es la etapa 3 o anafase. Aquí en esta etapa los centrómeros se duplican, por lo tanto cada duplicado del cromosoma se separa y es atraído a su correspondiente polo a través de las fibras del huso mitótico. La anafase constituye la fase crucial de la mitosis, de la división, porque en ella se realiza lo que es la distribución de las 2 copias de la información genética original, que es muy importante para todos nosotros, esa información genética que realmente tenemos poco tiempo en descubrir todo lo que es esa espiral de lo que es el ADN. Antes, pues, se creía que era imposible descifrarlo, pero ahora ya tenemos esa información y se puede investigar acerca de lo que es el ADN. Por último, la etapa 4 o telofase. En ella se desintegra lo que es el huso mitótico. La membrana nuclear y el nucleolo reaparecen estos 2 últimos. Los nuevos cromosomas pierden su forma definida y
se transforman en hebras o largos filamentos de ADN, que son los que van siguiendo como una especie de espiral. Terminada la telofase, se forman dos núcleos idénticos en relación con la cantidad y la calidad del ADN que posee cada célula nueva. Aquí, en la meiosis, debemos recordar que los organismos superiores que se reproducen de forma sexual se forman a partir de la unión de dos células sexuales especiales denominadas gametos. Tenemos aquí la primera. Entonces se divide en dos. Podemos ver que el núcleo se separa o bien se forma en cada uno de ellos, y estos a su vez los tenemos de otra forma. Entonces así vemos cómo es que se van reproduciendo o es como se hace la división. Dentro de lo que es la meiosis tenemos también la meiosis 1, donde las características típicas de ella solo se hacen evidentes después de la replicación del ADN, es decir, en la primera etapa del ciclo celular. Cuando en lugar de separarse las cromátidas hermanas se comportan como bivalentes o una unidad, como si no hubiera ocurrido duplicación, formando una estructura con el cromosoma homólogo, también bivalente, con 4 cromátidas. Tal vez esto, cuando nosotros lo estemos viendo o lo estemos escuchando, se nos hace un poco complicado, pero tenemos que ir analizándolo, imaginando y poder tener a nuestro lado una figura que nos está indicando. De esa manera ustedes lo pueden regresar o pueden adelantar también su slide para que lo puedan checar. En esta primera etapa, o en la metafase 1, esta es la primera de la división meiótica. También difiere sustancialmente de lo que es la mitosis. Al llegar a esta etapa, la membrana nuclear y los nucleolos han desaparecido, y cada pareja de cromosomas homólogos, es decir, iguales, ocupan un lugar en el plano ecuatorial. ¿Cuál es el plano ecuatorial? Bueno, el que los lleva por esta línea. Aquí nosotros tenemos el plano ecuatorial. En esta fase, los centrómeros no se dividen. Esta ausencia de división presenta una diferencia muy importante con la meiosis. Los dos centrómeros de una pareja de cromosomas homólogos se unen a fibras del uso de los polos opuestos, es decir, a lo contrario de cada uno de ellos. En la primera etapa de la meiosis tenemos lo que es la anafase 1,
Como en la mitosis, esta anafase comienza con los cromosomas moviéndose hacia los polos. Aquí los tenemos, moviéndose hacia acá, se mueven hacia acá, cada uno de ellos. En esta etapa de anafase 1, de la meiosis 1, cuando ocurre la separación de estos cromosomas homólogos, momento en el que ocurre realmente la haploidea, cuando cada miembro de una pareja homóloga se dirige a un polo opuesto y se cumple con lo establecido por Mendel. Por Mendel. Continuamos con lo que es la primera etapa de meiosis. Ahora vemos lo que es la telofase 1. En esta etapa, la telofase 1 y la interfase que le sigue, llamada intercinesis, son aspectos variables de la meiosis 1. Son procesos que ahí se llevan a cabo. Y en muchos organismos estas etapas ni siquiera se producen. No se forma de nuevo la membrana nuclear y las células pasan directamente a lo que es la meiosis 2. En otros organismos, la telofase 1 y la intercinesis duran poco. Los cromosomas se alargan y estos se hacen difusos. Se forma una nueva membrana nuclear. En todo caso, nunca se produce nueva síntesis de ADN y no cambia el estado genético de los cromosomas, es decir, permanece igual. En la profase 2, esta fase se caracteriza por la presencia de cromosomas compactos, es decir, reordenados, en número haploide y por el rompimiento de membrana nuclear, mientras aparecen nuevamente las fibras del uso mitótico. Los centriolos se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. Aquí nos da el ejemplo en cómo es que ocurre ese desplazamiento. Tenemos la metafase 2. En esta fase, los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial. En esto. En este caso, las cromátidas aparecen con frecuencia parcialmente. Estas se encuentran parcialmente separadas una de otra en lugar de permanecer perfectamente adosadas, como en la mitosis. Adosadas, es decir, colocadas de espalda. Y esto lo podemos ver claramente cómo es que están ocurriendo por aquí. Pasamos a la siguiente. Es la segunda etapa de meiosis y la anafase 2. Los centrómeros se separan y las cromátidas son arrastradas por las fibras del uso acromático hacia los polos opuestos. Bueno, en vez de irse, aquí están, ¿y qué es lo que ocurre? Estos se van a ir hacia el polo opuesto, siguiendo el eje. En la siguiente, la telofase 2,
En los polos se forman de nuevo los núcleos alrededor de los cromosomas. En conclusión, podemos decir o considerar que la meiosis supone una duplicación del material genético, es decir, la fase de síntesis del ADN, y 2 divisiones celulares. Y aquí se encuentran